¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a este foro Vivienda y Ciudad, Mujeres en Acción, este primer foro que organiza Centro Urbano y la Secretaría de Relaciones Exteriores con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario Territorial Urbano, la CONAVI, el apoyo de Canadevi, DEREX, ARA, Construidea y Equípate. Son todos muy bienvenidos. Esperemos que nos acompañen durante todo este día que estaremos hablando de ciudad, hablando de vivienda, hablando de mujeres, hablando de equidad, pero sobre todo hablando de inclusión. Algo que debe de poner en el radar un mes como este, un mes de la mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, debe de ser la inclusión, la equidad y que todos participemos en este proceso de construir mejores ciudades y mejores viviendas. En este foro que organizamos el día de hoy, más de 30 mujeres estarán participando, cada una desde distintas trincheras, con diferentes experiencias y todas con muchas ganas de aportar para construir una mejor ciudad y un mejor México. A través de un foro como este, buscamos abrir espacios para el debate, para el análisis, para la reflexión, para poner en la agenda estos temas relacionados con la inclusión y con la equidad y de esta manera, pues seguir construyendo juntos. Las mujeres que hoy nos acompañan, desde luego la subsecretaria que estará en esta ceremonia inaugural, Marta Delgado, hablarán mucho sobre temas relacionados con la mujer, con la perspectiva de género, con la equidad. Son las expertas todas ustedes, pero hoy quisiera poner un poco de contexto sobre lo que significa el papel de la mujer en nuestro México, en nuestro mundo y particularmente en este sector que construye ciudades y que construye viviendas. Quiero recordarles a todos que este foro está siendo transmitido a través de Facebook Live desde los canales de Centro Urbano, el canal de Canadevi Nacional, la ADI, la CONAVI, AMPI y muchísimas gracias, subsecretaria, que también lo estamos transmitiendo desde su canal de Facebook. Pues para poner un poco de contexto, quiero decirles que con datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula total de estudiantes de preparatoria en el 2017 era de 3.7 millones de personas, de las cuales 51.5% éramos mujeres. Esto significa que hay más estudiantes mujeres y sin embargo, ¿qué pasa cuando las mujeres llegamos ya a la vida profesional? Ahí es donde no se refleja este tema. En algunos sectores hay mayor participación de las mujeres, es el caso del sector financiero, por ejemplo, donde el 49.5 son mujeres, 50.5 son hombres. Pero ¿qué pasa en la construcción? 89.1% son hombres. Las mujeres aún no han llegado a ocupar puestos importantes dentro de la construcción o son casos muy, muy particulares. Esto sucede no solo en México, es un fenómeno mundial. En Estados Unidos, solamente 10% de las mujeres son quienes participan en el sector de la construcción y hay casos como el de Chile, en Latinoamérica, donde la participación es aún más baja. Solamente 6.1% son mujeres. Y esto es un rezago histórico, no es algo que haya sucedido en los años recientes. Solo recordar que la primera mujer ingeniera en México, Dolores Rubio, se tituló en 1910. Son apenas 110 años de que la mujer participa en temas como la ingeniería civil. A nivel mundial, las mujeres representan en la arquitectura y en el diseño urbano una mayoría entre quienes estudian. Sin embargo, en la labor activa somos minoría. A nivel mundial, solamente 10% de los puestos directivos de personas relacionadas con la arquitectura y el diseño son mujeres. Esto es algo que debemos de analizar, que debemos de debatir en foros como este y encontrar cuáles son los caminos para fomentar la inclusión, para fomentar la equidad. Somos mayoría las mujeres en México, de acuerdo al censo más reciente del INEGI del 2020, y sin embargo, las ciudades no están diseñadas con perspectiva de género, no están diseñadas para promover la equidad, no están diseñadas para promover la inclusión. ¿Qué participación tendríamos que tener las mujeres en la construcción de mejores ciudades? De eso hablaremos hoy. Y estoy segura que no agotaremos el tema, que este será el primero seguramente de muchos espacios que estaremos abriendo en colaboración Centro Urbano, la Secretaría de Relaciones Exteriores y todos los actores que quieren aportar para construir mejores ciudades y mejores viviendas. Y bueno, pues para dar inicio a este evento de inauguración, quiero dejar un mensaje que nos mandó Maimouna Mod Sharif, ella es la directora ejecutiva de ONU Habitat, un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, que es importante escuchar cuál es esta visión desde el mundo, cuál es esta visión desde la ONU y vamos a escuchar el mensaje de Maimouna. Adelante. Dear friends, colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning, afternoon and evening to all of you.
Happy International Women's Day. Thank you all for taking time to be part of this important event. It is notable that every year the International Women's Day celebrations are getting bigger with more achievements. Let me begin by saying women's rights are human rights. A violation against women's rights, be it social or economic, is a violation against their human rights. 25 years ago, the Beijing Platform for Action set the pace for us. Undoubtedly, there has been some progress made in women's leadership, as we now have 20 women's heads of state. Despite the progress made, we are still a long way from achieving gender equality. This is still no fundamental shift on gender inequality. Women still face big barriers every day, the biggest one being stereotype and lack of proper policies. We have seen new barriers emerging from the pandemic, exacerbating gender inequalities and derailing the hard-won progress on gender equality over the years. Women's participation in leadership is catalytic towards the achievements of a sustainable world and of paramount importance to achieving the SDGs and the new urban agenda. As we aim for a more inclusive post-pandemic world, let us work together, engaging with our peers and our networks to eliminate gender imbalances in decision-making and leadership. Allow me to highlight some key issues for our consideration. To have a gender-sensitive approach in leadership, we must increase women's participation and create gender awareness and competence among both women and men in the political and leadership arena. First, we must continue creating and implementing policies that allow the support women's participation in leadership. Second, awareness raising is key in ensuring women's participation in leadership. We must get rid of the many stereotypes that are holding us back. Third, we need to measure the progress being made on gender equality. The issue of women's participation in leadership is one of the critical areas where reliable data and information is lacking. UN Habitat's mandate is building inclusive, sustainable cities. The concerns of women and girls, and especially women and girls with disabilities, as well as older women, are front and center of our strategies, policies, plans, and projects. We are committed to scaling up collaborative partnerships with women's organizations, especially those that work closely with communities. Through active participation of women's groups and grassroots women's and girls' human rights are enhanced and integrated as key components of all decision-making and governance processes. Dear friends and colleagues, it takes everybody's engagement to achieve gender equality, to have women in positions of leadership. Ask yourself today, as an individual, what contributions will you make in the fight against gender inequalities? As an international gender champion, I will continue to prioritize the pursuit of gender equality and the empowerment of women within and beyond my organizations. Friends, as we celebrate International Women's Day, let us celebrate
the resilience, strength, and determination of women and girls in our cities, communities, and all around the world. Let us join hands and work together to ensure that no one, no place, and no woman is left behind. Thank you all. Asante Sana. Pues como justamente lo comenta la directora ejecutiva de ONU Habitat, este es una labor de todos, es un trabajo que tendremos que hacer cada uno en lo individual, y un foro como este es uno de los pasos que tenemos que dar para llevar a cabo esta agenda. Y me da mucho gusto presentar, para inaugurar formalmente los trabajos de este foro Vivienda y Ciudad Mujeres en Acción, a la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, subsecretaria, por acompañarnos y darnos este mensaje para inaugurar formalmente los trabajos. Al contrario, Roxana, muchas gracias a ti, muchas gracias a Horacio por invitarnos, convocarnos y además hacernos parte de la organización de este evento tan importante. Para mí es muy significativo ser parte de la inauguración de un evento de esta magnitud y sobre todo porque reúne a mujeres con una trayectoria excepcional en el desarrollo urbano sostenible e inclusivo a nivel global. Estoy muy contenta de que Maimouna Mohd Sharif haya dado este mensaje. También tengo muy orgullosamente la presidencia de la ONU Habitat a nivel global en estos momentos hasta el año 2023. Entonces contamos con mucho apoyo y una energía muy particular entre nosotras para, pues no sé, ir empujando los temas de mujeres y desarrollo urbano alrededor del mundo. A poco más de un año de estar en esta situación tan compleja de la pandemia, es muy evidente que las desigualdades en la sociedad, particularmente visibles en las ciudades, se han incrementado. Esa es una muy buena razón para celebrar que en este foro se aborde el futuro de las ciudades y la vivienda como un tema central, y sobre todo el papel de las mujeres en la construcción de ciudades más inclusivas. Esta participación es muy importante. Quisiera comunicar un poco que este reflejo de la desigualdad en el caso de las mujeres hace muy evidente esta diferencia en el acceso limitado a la vivienda sin discriminación que queremos todas y todos. Sabemos que las mujeres somos menos las que poseemos vivienda en el mundo, a pesar de que los roles y estereotipos de género ubican a las mujeres como el centro de la vivienda. En muchos casos nos está limitado el derecho sobre la vivienda o la posesión de la vivienda. En ese sentido, los países integrantes de las Naciones Unidas hemos adoptado desde el año 2016 la nueva Agenda Urbana. Esta tiene la característica de contener la perspectiva de género para la construcción de ciudades y de viviendas que sean seguras, que sean asequibles, accesibles para todas las personas, en particular para las mujeres y las niñas en su gran diversidad. La nueva agenda urbana nos compromete siempre a velar por que el derecho a la vivienda contemple las necesidades de las mujeres y de las niñas. Y para ello debemos de seguir trabajando para eliminar las barreras jurídicas, todas las barreras institucionales, socioeconómicas, inclusive las barreras físicas que limitan el acceso a una vivienda para las mujeres. En esta misma línea, desde el inicio de la administración de México actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores identificó como uno de nuestros ejes de política exterior multilateral, por primera vez en la historia, México tiene el eje de ciudades prósperas, inclusivas y felices. Este es uno de los 7 pilares de la política exterior en general en el mundo, pero sobre todo en México. La parte de la gestión local y urbana había sido solamente como la política interna del país, no se había contemplado como nuestra política exterior.
Y nosotros decidimos colaborar estrechamente con la ONU Habitat. Es la agencia líder del desarrollo urbano sostenible en el mundo, la encargada de dar el seguimiento a la implementación de la nueva agenda urbana, y por supuesto la que provee de consejo, herramientas, elementos, asesoría y también fuentes de financiamiento, posibilidades de financiamiento a el desarrollo de asentamientos humanos a nivel nacional, que se convierten en motores del crecimiento inclusivos en todos los países. En 2019, como les platiqué ya, tuve el honor de ser electa presidenta de la primera asamblea de la ONU Habitat, representando al gobierno de México. Y desde esta posición lo que hemos avanzado es un programa de trabajo estratégico de la agencia. La ONU Habitat es una agencia que tuvo muchos problemas financieros, de estructura, su base está en Nairobi, Kenia, ha tenido muchos retos institucionales, no es una agencia como el PNUD o otras agencias grandotas de la ONU, y nuestro principal desafío primero fue pues que siga existiendo, que perviva, que tenga una relevancia a nivel internacional y que los países miembros sientan que tienen una utilidad en pertenecer y en formar parte y en aportar a la ONU Habitat. Creo que hemos avanzado en este programa estratégico. Uno de sus principales ejes es la reducción de la desigualdad espacial y de la pobreza en las comunidades, y esto también se empata mucho con los objetivos del Gobierno de México. También hemos impulsado agendas que contemplan la perspectiva de género en los temas de vivienda, de construcción de ciudades, por ejemplo, la medición de las brechas de género en materia de empleo, de educación, de vida urbana, o propuestas que hemos realizado en el marco de la ONU Habitat en línea con la política exterior feminista de México sobre la reducción de la violencia intrafamiliar en las zonas urbanas, abordar los temas de acceso a la vivienda, de servicios en las viviendas y toda la parte también del espacio público, del acceso al espacio público por parte de las mujeres, y no solamente de las mujeres, también de otras poblaciones que son vulnerables, como pueden ser las poblaciones con discapacidades, indígenas, etcétera. Creemos que también es importante mencionar que más de 400 municipios de México son parte del índice de ciudades prósperas de la ONU Habitat. Hoy somos uno de los países que más participa en ese índice. Nos brinda información que es muy valiosa para determinar los retos que tienen las ciudades en esta materia de desarrollo. Y, por ejemplo, parte de los hallazgos que se encontraron en este índice de ciudades prósperas es que, aunque las ciudades mexicanas incluyen en forma equitativa a hombres y mujeres, en la educación básica, la brecha entre ambos sexos es considerablemente más amplia en ámbitos de la vida urbana, en las mujeres, especialmente en el ingreso. Entonces, esta determinación de datos nos permite hacer políticas públicas ad hoc para poder reducir esas brechas, en particular de género, pero hay otras. También creo que es importante enfatizar que tenemos que incorporar la Agenda 2030 a la nueva agenda urbana, porque muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tienen relación con la vida urbana. En este sentido, hay algunas iniciativas que son muy importantes de reconocer. Por ejemplo, Ecocasa, que es un programa de sociedad hipotecaria federal que ha generado un impacto importante social, económico, ambiental, porque proporciona asistencia técnica gratuita y tasas preferenciales a los desarrolladores de vivienda sostenible. Entonces, son algunos proyectos que han tenido premios también mexicanos en el exterior. Y bueno, por la labor en el impulso de la vivienda sostenible, en este caso, la ONU Habitat le otorgó al Gobierno de México un pergamino de honor en el año 2020, que es la máxima distinción
que le confiere las Naciones Unidas a los países, ¿no?, en materia de desarrollo sostenible. Vamos avanzando, nos falta todavía mucho por adelante. Creo que los temas de movilidad son un gran reto para la agenda de género y de igualdad de las mujeres en el espacio público. Ha sido de nuestro particular interés por muchos años y supongo que lo discutirán a profundidad durante el evento. Quisiera cerrar diciendo que tenemos un gran compromiso por la transformación de manera integral de nuestro entorno para las mujeres. En la política exterior feminista, aunque ustedes no lo crean, incluimos la recuperación del espacio público alrededor de la Cancillería y que las mujeres podamos salir de aquí al metro caminando en la noche a la hora que salgamos, con seguridad, con luz, en condiciones de igualdad con los compañeros que salen a la misma hora sin miedo. Esos son temas interesantes que creo que aportan a la discusión que se tendrá aquí. Un verdadero desarrollo sostenible incluye la participación de las mujeres, considerando nuestra condición, pero también nuestra voz. Y yo creo que aquí también tenemos un debate muy grande. ¿Cómo hacemos la planeación y el diseño de las cosas, incluyendo las voces que se tienen que escuchar de las mujeres? Muchas gracias. Agradezco al Centro Urbano por la disposición de organizar este evento junto con la Secretaría de de Relaciones Exteriores, somos nosotros. Y les doy la bienvenida inaugurando este foro Vivienda y Ciudad, Mujeres en Acción. Les deseo un excelente día. Muchísimas gracias, subsecretaria Marta Delgado, por inaugurar formalmente este foro, por el mensaje. Muchos de esos temas se tocarán en los diferentes paneles que tendremos el día de hoy. 5 paneles a lo largo de todo el día, el último concluyendo a las 8 de la noche. Será un día de mucho trabajo, pero de mucho análisis, de mucho debate, de mucha discusión. Y como bien dice la subsecretaria, donde se escuche la voz de las mujeres en estos temas de vivienda y ciudad. Y bueno, pues ya vamos a iniciar inmediatamente con el primero de los paneles. En unos 2 minutos damos inicio. Es el panel Construcción del Futuro Urbano y los esperamos, no se desconecten porque iniciamos ya de manera inmediata. Muchísimas gracias, subsecretaria, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, adiós. Pues nuevamente buenos días, bienvenidos todos a este foro Vivienda y Ciudad, Mujeres en Acción. Damos inicio ya al primero de los paneles después de un gran mensaje de la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y de la directora ejecutiva de la ONU, poniendo en el radar todos esos temas que hoy tenemos que platicar, que tenemos que discutir, que tenemos que poner la voz de las mujeres en esta construcción de ciudades más incluyentes, ciudades más equitativas y ciudades para todos. Me da mucho gusto poder moderar este primer panel. Soy Roxana Fabris, directora general de Centro Urbano, y hoy nos acompañan 7 grandes mujeres especialistas en distintas trincheras y que están en el campo, están en el trabajo de construir mejores ciudades. Me da mucho gusto tener el día de hoy a Melina Castro, directora general de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU. Melina, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto compartir con todas.
Muchas gracias. También nos acompaña Edna Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Edna, un gusto tenerte hoy con nosotros. También nos acompaña en este panel Karina Arbizu, directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya. Karina, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. También está en este panel Eugenia de Gracia, oficial de Programa ONU Hábitat de México y Cuba. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. María José Fernández, directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. María José, qué gusto que nos acompañes esta mañana en este primer panel. Hola, Rox. Buenos días. Un gusto estar con todas ustedes compartiendo el panel. También nos acompaña hoy Gabriela Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas de México. Gaby, muy buenos días. Muy buenos días, Roxana. Gracias por la invitación. Buenos días a todas mis compañeras de panel. Un saludo. Y para cerrar el panel también está con nosotros Paloma Silva, experta en Housing and Urban Development, y que estuvo con nosotros en el preámbulo que tuvimos el pasado 8 de marzo en este tema vivienda y ciudad, mujeres en acción. Paloma, muy buenos días. Bueno, Muy buenos días a todos y buenos días, Roxana. Gusto ver a todas las compañeras de panel. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, para iniciar, como verán, tenemos mucho tema que platicar. El futuro de las ciudades es un tema amplísimo y cada una de ustedes tiene un punto de vista, una experiencia y seguramente muchas propuestas. Entonces, vamos a tratar de hacer un panel muy dinámico. Vamos a hacer una primera intervención. Les pido 5 minutos máximo cada una para dar tiempo a que todas podamos platicar y después seguimos ya una charla tratando de hacerla pues muy amena, con mucha propuesta, con mucho debate y donde está abierta las opiniones de todas ustedes. En la actualidad, el 54% de la población del planeta reside en asentamientos urbanos y se espera que para el 2050 sea el 66% de la población. Las poblaciones urbanas se están feminizando, cada vez hay más mujeres, se están rejuveneciendo también cada vez más, cada vez tenemos más jóvenes en las ciudades. Se prevé que para el 2030 el 60% de los habitantes de las ciudades sean menores de 18 años. Esto plantea grandes retos y particularmente para México, donde el reto habitacional es enorme. ¿Cómo generar mejores prácticas, mejores políticas para reconocer esta realidad y hacer ciudades más incluyentes? Que, como decía la subsecretaria, sean entornos seguros, prósperos, equitativos, que contemplen a todos sus habitantes. ¿Cómo hacer mejores ciudades con mejores prácticas y mejores políticas? Y quiero dar la palabra para iniciar a Melina Castro de Sedatu, si nos puedes dar, por favor, tu punto de vista. Sí, claro. Primero, a mí me gustaría compartir un par de cifras adicionales con ustedes. Una es que actualmente en México hay 35 millones de viviendas, que somos uno de los países más poblados del mundo. O sea, para ser específicos, ocupamos el número 11 a nivel mundial. Y según datos de ONU Habitat, en 2030 vamos a tener casi 1,000 ciudades en México y el 80%, un poco más del 80% de la población se va a concentrar en zonas urbanas, que es un poco lo que nos decías, Roxana. Entonces, bueno, con esto, un poco quería partir de estas cifras como para decir, pues sí, o sea, enfrentamos un reto grande porque esta concentración nos lleva a pensar que la agenda que tenemos, o sea, la tenemos que agilizar e impulsar, digamos, con el ahínco que se ha venido haciendo o todavía más, ¿no? Y entonces yo quisiera como compartir algunas cosas en esta primera intervención de esta visión de ciudad, o sea, pensando en la construcción del futuro, cuáles son algunos elementos de esta visión de ciudad, ¿no? Entonces, a lo mejor los dos primeros que yo quisiera comentar con ustedes es, por un lado, cómo continuar empoderando a la ciudadanía como titulares de derecho. O sea, decía antes la subsecretaria que estamos en este marco, ¿no?, de una sociedad de derechos. Entonces, sí, cómo seguir empoderando a la ciudadanía como titulares de derechos, por un lado, y por otro lado, cómo mantener una corresponsabilidad, digamos, en la que participa de forma activa el Estado, con programas, con políticas, pero también
participa el mercado, las comunidades, las familias. Entonces, ¿cómo digamos, partir de esta corresponsabilidad? Y quisiera, en relación a esa corresponsabilidad, mencionar 3 cosas específicas. Una es partir de la identificación de necesidades diferenciadas. No únicamente por tema de género, sino también pensar en las necesidades de todas y todos en relación a la etapa de la vida o el ciclo que nos encontramos, a las relaciones sociales que establecemos entre unos y otros. Y digamos eso por citar un ejemplo, ¿no? O sea, realmente si nosotros partimos de esta identificación de necesidades, entonces las soluciones que se planteen van a ser más específicas y van a responder a lo que realmente se necesita, ¿no? El otro es cómo lograr que haya procesos participativos reales y transversales en esta corresponsabilidad. Y un tercero que quisiera decir en esta visión de ciudades es cómo empezamos a generar información del territorio que nos permita, que nos dé información útil a la toma de decisiones de cómo invertir o cómo, digamos, intervenir en aquellos territorios donde se necesite garantizar con un mayor énfasis el acceso a los derechos humanos. Entonces, bueno, digamos que en esta primera intervención lo quisiera dejar así, aunque estamos hablando por ahora de temas transversales. No le oprimí en el micrófono. Muchísimas gracias, Melina. Y me gustaría darle la palabra a Karina Arbizu, porque me imagino que tiene una visión muy en este mismo sentido. Karina, adelante. Muchísimas gracias, Roxana. Estoy muy, muy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes y compartir con mujeres que admiro mucho en lo personal y en lo profesional este espacio. Y a mí me gustaría poner sobre la mesa 2 temas importantes. El futuro de las ciudades tiene que ser un futuro femenino, y lo digo por 2 razones principales. Por ahí hace un par de meses pude hacer un artículo para la revista El Infonavit que se retomó este gran ejercicio, y me enfoqué en ese caso en el tema de las ciudades cuidadoras. Y entonces creo que justamente ahora que tenemos el gran reto en el Tren Maya de poder hacer este desarrollo urbano alrededor de las estaciones, se tiene que pensar en esto. ¿Y a qué se refiere el tema de las ciudades cuidadoras? Tiene que ver con poner en valor también todas las actividades reproductivas y no únicamente las actividades que están vinculadas a la producción. Históricamente las ciudades han crecido alrededor de esta división sexual del trabajo, que es una construcción social, y en esta división sexual del trabajo siempre a las mujeres pues les toca hacer mayores recorridos, pasan mucho más tiempo, por ejemplo, en traslados en el transporte público, porque tienen que a lo mejor ir a dejar a los hijos a la escuela cuando había escuela. Este año de pandemia obviamente estas cosas se han modificado, pero aún así siempre recae mucho más en las mujeres, especialmente en las mujeres que trabajan una doble labor de poder dedicarse a estas labores de cuidado y a estas labores reproductivas. Y el futuro tiene que ser así, tiene que ser un futuro en donde muchas más mujeres podamos participar en la planeación, podamos de alguna manera lograr este equilibrio en donde, si bien somos la mitad de la población, muchas veces en la toma de decisiones no es así, o incluso en los propios equipos. Y las ciudades tienen que ser, por un lado, pensando en nuestras niñas y niños y en ese futuro que queremos. Cuando decía la subsecretaria Marta Delgado que están trabajando alrededor del espacio público de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las mujeres puedan llegar con mucha seguridad a tomar el metro, no importa la hora a la que salgan, pues tenemos que pensar que las ciudades tienen que ser seguras para las niñas, que cualquier niña puede estar en cualquier rincón de la ciudad y que no va a tener un problema. Y entonces esto va desde el diseño del espacio privado, del espacio íntimo, cómo hemos diseñado nuestras viviendas en donde siempre las tareas y las labores de cuidado se esconden. Tengo varios colegas que son arquitectos y siempre estoy, cuando están diseñando viviendas y demás, evidenciando este tema, porque normalmente el área donde se lava la ropa y demás se trata de ocultar, se trata de esconder, se pone afuera, cuando muchas veces depende también de la región bioclimática y de los usos y costumbres, pero la vida sucede adentro, ¿no? Entonces, va desde cómo diseñamos y cómo no ocultamos estas labores, sino que lo podemos evidenciar y compartir.
y tiene también que ver con el diseño de cómo hacemos nuestras ciudades, desde el diseño tarifario del transporte público, por poner un ejemplo, desde cómo se emplaza y dónde se ubican las distintas actividades que se necesitan realizar, y cómo poco a poco también en esta construcción social de la división sexual del trabajo se puede ir haciendo una diferenciación y ir avanzando hacia un futuro que sea mucho más equitativo e igualitario. Y aquí, digamos, ese es como el primer punto que quería poner sobre la mesa. El segundo punto es, como mencionaba también Melina hace un momento, la participación social es muy importante en la toma de decisiones. Queremos que los equipos técnicos sean incluyentes y equitativos, pero también tenemos que considerar las voces de las personas, porque finalmente quienes se quedan, quienes habitan, quienes cuidan el territorio, quienes son las guardianas y guardianes del territorio, pues son las personas. Entonces, en este sentido, innovar en metodologías participativas para que también podamos integrar las voces de los niños, de las niñas. Hay muy poca investigación al respecto, hay pocos métodos todavía, pero por ahí UNICEF tiene ya algunas publicaciones en donde pone el dedo en el renglón en el sentido de la importancia de incluir a las niñas y niños en los procesos de participación y de planificación urbana, ¿no? Entonces ese es como un segundo punto que tiene que ver con la participación ciudadana. Y lo tercero que creo que es también muy, muy relevante es en un país con condiciones de desigualdad y de pobreza tan grandes, es muy importante pues que primero pensemos en los pobres, en poder reducir esas brechas de desigualdad que existen tan grandes. Y algunas de estas brechas de desigualdad también tienen que ver con el acceso y la tenencia, ¿no? 7 de cada 10 personas propietarias de una vivienda son hombres. Y pues esto obviamente pone en un estado de mayor vulnerabilidad, y esto pues obviamente se ha logrado con políticas públicas. Acá con la doctora Edna Vega se logró mucho que se pudiera, en el caso de la CONAVI, que la mayor parte de las personas beneficiarias sean mujeres, y pues creo que ya para concluir, decirles que el proyecto del Tren Maya ofrece justamente en pensar en una oportunidad enorme, en pensar en el futuro de las ciudades, porque justamente promueve el ordenamiento territorial alrededor de cada una de las estaciones, y es pues una labor muy, muy importante y muy pues, retadora el poder ir conjuntando todas estas distintas, digamos, visiones que hay en el territorio, pero obviamente desde una visión que nos ayude a poder generar mayores condiciones de igualdad, ¿no? Mayores condiciones de seguridad en términos territoriales. Vamos a estar en diversos contextos y diversos escenarios en donde siempre pienso que si una niña se siente segura en una esquina, ese espacio va a ser seguro para cualquier persona. Entonces, poner eso ahí en discusión, y pues un gusto estar acá con ustedes y saludarlas. Muchas gracias por la invitación a Centro Urbano y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, Karina. Tocaremos algunos de esos puntos más adelante durante este foro, especialmente la participación de las mujeres en el diseño y la planeación, algo que comentábamos el pasado 8 de marzo con quienes me acompañaron en esa mesa. Pero ya que mencionas precisamente el trabajo de CONAVI y de la doctora Edna Vega, era a quien quería yo darle la palabra a continuación, porque para construir mejores ciudades hay que construir mejores viviendas, y con mejores viviendas se construyen mejores ciudades. Edna, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Roxana. Es un verdadero gusto compartir con mujeres de este tamaño, ¿no? De esta enorme responsabilidad y participación en este tema. Gracias a todas, porque es un verdadero honor estar con ustedes. Y también es un honor participar en un evento que parte efectivamente de un tema fundamental que trasciende todos los ámbitos y que lamentablemente no es común, que es efectivamente la visión del derecho humano, ¿no? Tanto la directora ejecutiva de ONU Habitat como la subsecretaria se enfocaron netamente a esta visión del derecho humano y los retos que ello implica, ¿no? La directora de ONU Habitat nos dejó una tarea, ¿no? De responder preguntas fundamentales, y creo que ambas nos dieron un parámetro alto, ¿no? Que tendríamos que atender justamente en la visión de los derechos humanos, el derecho humano a la vivienda adecuada, que les comparto. Bueno, ahorita les comparto este tema.
Yo quería comentarles una anécdota desde hace yo creo que más de 30 años, en un ámbito distinto, en un contexto diferente. Me plantearon que firmara un documento donde se pidiera que una exigencia fuera la paridad y que el 50% de los cargos fueran para mujeres y 50% para hombres. Mi primera reacción, así, jovencita, así, no, fue, no, pero es que tiene que ser por capacidades, tanto de hombres como mujeres, porque simplemente por el hecho de ser mujer, no fue así mi debate. Y una mujer que admiro mucho, que quiero mucho, me respondió de una manera tan contundente que me dejó marcada para toda la vida. La mujer es Lauritzel Castillo Juárez, que me decía, es muy sencillo, porque el tema es visibilizar el papel de la mujer. La lucha es larga y este planteamiento es para efectivamente visibilizar. Me movió tanto que a partir de ese momento dije, claro, no, claro, es un tema fundamental, la visibilización, que el tema de género, la problemática que enfrenta la mujer en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, profesional, esté presente para todas y todos. Entonces, les quería contar esa anécdota porque yo en aquel momento decía, no, es que yo no soy feminista, porque yo creo que las capacidades, y pues con esa afirmación tan contundente se me cayó todo eso, sí, ya, hoy digo prejuicios, y efectivamente es fundamental desde la visión de los derechos humanos tener esta visibilización de la mujer, así como de muchos grupos en situación vulnerable, pero particularmente teniendo este tema como principio. Ya aquí se ha hablado de términos fundamentales como equidad, como igualdad, como abatir la desigualdad. También se ha avanzado mucho en la definición de algunos términos como la igualdad sustantiva. El reto hoy también es cómo damos un contenido operativo a todos esos términos, cómo de esta visibilización, de este cuerpo teórico, metodológico, pasamos ya a una parte operativa, reconociendo en principio la responsabilidad del gobierno, del Estado, para el cumplimiento de esos derechos. Entonces, efectivamente, lo que se ha logrado ya avanzar, decía la subsecretaria, vamos avanzando. Yo creo que en los años más recientes se han dado pasos fundamentales en este reconocimiento. Les quería contar que efectivamente en la Cámara de Diputados la semana pasada se abrió el Parlamento abierto, donde la discusión fue la modificación al cuarto constitucional para que se señale vivienda adecuada en lugar de vivienda digna y decorosa. Para nosotros es un gran paso, tal vez muchos piensen es una palabra, y no es una palabra, es efectivamente darle contenido y sustancia a la definición que también desde hace ya bastantes años Naciones Unidas determinó en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación 4. Y entonces ojalá que esto se logre, una muy buena recepción por parte de la Cámara de Diputados, de varios senadores que estuvieron presentes. Entonces, si esto lo logramos, bueno, si se lo logramos, ¿qué tiene que ver con lo que se está debatiendo en esta mesa? Uno de los componentes que reconoce Naciones Unidas en el derecho a la vivienda adecuada es el de accesibilidad, que se refiere justamente a la visión de género, o sea, cómo la mujer
a pesar de todo el gran papel y lucha que desarrolla todos los días. Karina Arbizu nos daba ya datos bien importantes. A pesar de su enorme esfuerzo, no siempre está reconocida, ¿no? Un tema fundamental es el que señaló Karina, que tiene que ver con la titularidad, ¿no? de la vivienda. Ese es uno de los temas. Otro tema es efectivamente en el propio diseño de la vivienda. Y ojalá que también en muy corto tiempo pasemos del término vivienda al término hábitat, ¿no? O sea, no solo es la vivienda, sino todo su contexto. Se puedan considerar estos espacios, este diseño que permita mejorar la calidad de vida de la familia, de la mujer. Y ese es otro enorme reto. A eso me refiero cuando señalo que es importantísimo irle dando ya un contenido específico a estos términos que nos permita el diseño de políticas públicas que tengan este enfoque de derechos humanos y en este caso el enfoque de género como un gran reto. También se tocó el tema de la participación, y ya voy, pero es fundamental porque también me acordé de otra frase del gran Enrique Ortiz que decía en algunos otros contextos de la conjugación del verbo participar. Yo participo, tú participas, él participa, ellos deciden. O sea, es importantísimo también trascender, ¿no? El cómo estos distintos instrumentos nos permiten una mayor participación que se traduzca en decisiones desde esta perspectiva de género, ¿no? Creo que ya me pasé de tiempo, pero eso estamos para la segunda etapa. Gracias. Dan para debatir durante todo el día, como de hecho será este foro durante todo el día y por eso tendremos que ser lo más cuidadosos con el tiempo para no robarles a los siguientes paneles. Y así como esta buena noticia que dabas desde la parte pública con estos cambios que se están proponiendo al artículo 4 y que veía yo que las otras participantes del panel aplaudían y hacían señales de positivo. Bueno, pues también muy positivo el que se haya colocado el primer bono con perspectiva de género en el caso de Viva, que se colocó el día de hoy. Y me gustaría escuchar a María José Fernández, directora del ADI, porque hemos platicado mucho desde la visión pública con estas 3 participaciones, pero también hay una parte muy importante de aportación desde la parte privada y de la parte del desarrollo inmobiliario. María José. Sí, Rox, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que todas las que estamos aquí reunidas en este panel, desde nuestra trinchera, tenemos como diferentes responsabilidades en la cuestión de género. Y para lograrlo, creo que es importante tener una debida planeación urbana. Trabajar con las autoridades de gobierno para que las ciudades, los diferentes barrios puedan crecer de forma ordenada y bien planeada. Conocer cuáles son los usos de suelo, cuáles son los programas parciales, los planes urbanos de cada lugar. Evidentemente que se respeten esto, que sea un crecimiento ordenado de las ciudades. Cuidar el espacio público, que haya lugar, que podamos vivir cerca de nuestros lugares de trabajo, contar con la infraestructura adecuada, la infraestructura eléctrica, hidráulica en particular, que tenemos tantos problemas en las ciudades en nuestro país, que los niños y las niñas, las mujeres y los hombres, que todos nos sentamos seguros en las ciudades en las que estamos viviendo, que podamos tener un medio de movilidad adecuado, que no nos tengamos que trasladar durante horas para ir a nuestros lugares de trabajo, que tengamos los servicios adecuados, escuelas, clínicas, lugares para hacer deporte. Todo esto creo que se logra a través de esta planeación adecuada. Ejemplo de ello creo que es la oportunidad que tenemos en la Ciudad de México a través del Instituto de Planeación de poder tener una participación informada para poder tener una planeación no a corto plazo, sino a largo plazo,
y que tanto los niños y las niñas de este país puedan crecer en un ambiente seguro y con una conciencia de que estamos viviendo en ciudades que están bien planeadas. Creo que en nuestro país hemos carecido de eso. Y creo que todas nosotras desde nuestro lugar tenemos esta posibilidad de participar activamente, por supuesto con el tema de género, pero también pensando en los niños. O sea, los niños son quienes el día de mañana van a tener esta mentalidad para ya no tener esta conversación de género, sino de que crecieron en una sociedad más abierta, más equitativa, más educada, más informada, y que este tema, digamos, que ya quede en nuestra generación, que ya no tengamos que heredar esta discusión. Entonces, yo diría que esa es la responsabilidad que tenemos desde la iniciativa privada en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, es en lo que nos enfocamos al 100%, en los proyectos inmobiliarios que realizamos, que tienen un impacto muy importante en las comunidades y que hacen inversiones también muy importantes en cuanto a estructura, infraestructura. Este es el diálogo que tenemos con las comunidades, con las autoridades, es decir, en dónde se van a llevar a cabo proyectos que van a tener un gran impacto, cómo podemos sumar a las comunidades. Nosotros vamos a ser vecinos de los vecinos, ¿no? Las inversiones inmobiliarias no se van a ningún lado. Entonces, ¿cómo podemos tener una mejor convivencia y cómo podemos pensar en que para todos vamos a tener un mejor futuro viviendo en ciudades más seguras y más sustentables y, por supuesto, más equitativas? Ojalá, María José, sea la herencia que podamos dejar como generación para la próxima, que ya no sea esta discusión y que habrá nuevas discusiones, pero que sean un paso más adelante. Y para seguir en este tema que tú comentas de la planeación, pues qué mejor que darle la palabra a Gaby Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas de México, para que nos des tu comentario. Muchísimas gracias, Roxana. Un agradecimiento al Centro Urbano y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por esta invitación y evidentemente a mis compañeras de panel, a quienes admiro y con quienes he aprendido mucho. Muchas gracias. Me quedé reflexionando un poco en los datos de Melinda con respecto a vivienda, un poquito también lo que comentaba Edna respecto a cómo andamos también en el tema de la inclusión. Yo estoy segura también como urbanista que el tema debe ser un tema 100% de un derecho a una ciudad o a ciudades cada vez más humanas y resilientes. Yo me enfocaré un poquito también en comentarles algunos datos. Ahorita vivienda y educación van mucho de la mano, y también el desarrollo urbano, como bien comenta María José, y también lo decía Karina, tienen que ver con proyectos estratégicos, y estoy muy contenta además de que este país esté teniendo proyectos estratégicos, porque es importante tener un plan de trabajo claro. Pero en el caso de lo que me toca ahora un poquito ver, que es educación, pues decirles que ahorita a nivel nacional hay aproximadamente 36 millones de alumnos y alumnas. De esos 36 millones, el 50% son varones y mujeres, y el 49% son varones. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que implica esto, en la estructura urbana de las ciudades y lo que va a pasar a futuro también con los centros educativos como parte de las ciudades, es una materia muy importante. No solamente ahora la educación a distancia está cambiando el modo de pensar, ¿no?, de todos, sino que ahora a futuro la estructura de las escuelas pues deberá ser también más resiliente. No sé, esperemos que volvamos a tener niños, eso espero, niños y niñas en las escuelas. Me preocupa mucho un dato que escuché el día de hoy: 5.3 millones de jóvenes y niños ya no regresaron a la escuela, ya no están conectándose, y vamos a tener, como decía María José, juventudes y niñez que va a vivir otro momento después de la pandemia, que tenemos que preparar a las ciudades. Eso me da pie a un segundo momento de decir, si no están en la escuela y no están en la casa, ¿en dónde va a estar nuestra juventud? Y probablemente tengamos que ir pensando, como lo comentaba
Karina y también Melina, en el tema de cómo integramos mejor el espacio público, cómo lo volvemos parte de un futuro de ciudad que podamos ir construyendo cada una de nosotros, sobre todo con una visión de ciudad. También, como Edna comentaba en su experiencia, a mí mi experiencia en asentamientos humanos irregulares ha sido con mujeres. Han sido las mujeres las que me dicen, oiga, urbanista, dos cositas nada más. ¿Cuándo van a regularizar mi asentamiento? Porque yo necesito mi título de propiedad. Segunda, ¿cuándo van a meter el agua? Porque yo soy la que tiene que subir 3, 4, 5 kilómetros a buscar el agua. Entonces, creo que la planeación a futuro, como bien comentaba María José, tiene que ver mucho también con la necesidad de las mujeres de irse articulando un tejido urbano, el cual somos 50%, pero parecemos el 90%, en el momento de estar articulando actividades en la ciudad. Entonces, creo que deberemos ir pensando, cuando menos eso estamos planeando en el colegio, estar pensando cada vez más en la necesidad creciente de que las mujeres, los niños también, los niños, niñas y jóvenes, vayan articulando más necesidades de ciudad. Hace poco escuché en un foro entrevistas a los niños. Insisto, me tiene muy preocupada ver la visión de esta generación que está deprimida, está aburrida y no está encontrando en el futuro, en su futuro, cómo van a lograr mejoras tanto en el trabajo como en la educación. Eso es preocupante y creo que tendremos que ir construyendo actividades que permitan en futuras pandemias pues tener una reacción. Ya lo comentó Edna, las viviendas, lo comentó también Roxana, las viviendas son el inicio de las ciudades, pero son una parte, no es todo. Entonces, bueno, aquí dejaría mi primer comentario. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Y sí, preocupa esta situación de todos los niños y jóvenes que no volvieron a la escuela. Preocupa además que vayan a ser quienes habiten las ciudades en mayoría en los próximos años. Ya daba yo el dato al inicio, pero me da mucho gusto tener en este foro mujeres que están trabajando activamente en las soluciones. Es muy bueno planear, sin duda, es muy bueno analizar, pero también hay que ejercer acción. Y quisiera darle la palabra ahora a Paloma Silva para que nos des tu punto de vista, Paloma. Claro, ya no hay mucho más que comentar porque con mujeres tan talentosas en el panel, pues ya haría un resumen casi. No, yo creo que, bueno, primero saludarlas, de veras me da mucho gusto verlas a todas ustedes y como decía Edna, mujeres potentes, mujeres trabajadoras, mujeres inteligentes. Entonces, y además me gusta que hagan este panel público-privado, ¿no? Porque creo que para salir adelante hay que trabajar así. Yo añadiría que en México tenemos un reto bien importante en cuanto a la participación laboral femenina, ¿no? Y que desde el urbanismo tenemos que también apoyar esta participación laboral, porque la participación femenina en México es del 55% en el tema laboral, pero en Chile, Brasil y Colombia es de más del 70%, ¿no? Entonces tenemos que facilitarles también a las mujeres el que puedan tener esa entrada al mercado laboral. Y realmente... Me parece que se le pasmó un poco el internet de momento. Ahí te escuchamos otra vez, Paloma. Me parece. Muy poco. Roxana, ahora sí, ¿no? Y ya, ahora sí te escuchamos. Es parte Perdón, es que es la conexión de Washington. No, les decía que creo que desde lo urbano también tenemos que pensar en cómo integrar a la vida a las mujeres. Y esto tiene que ver con las oportunidades laborales, sin duda, pero también tiene que ver con trabajos remunerados, ¿no? Las mujeres realmente tienen mucho trabajo no remunerado, que es muy complicado si no tienen un buen desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Y por supuesto, lo comentaron algunas de ustedes, el tema de las escrituras, ¿no? De que un 41.8% de las mujeres mexicanas no tengan una escritura y no tengan esa certidumbre jurídica, aunque se están haciendo ejercicios muy interesantes. Pero creo que la crisis del COVID puso de manifiesto 3 elementos, ¿no? Uno, la violencia de género, ¿no? Otro,
el tema de feminicidios y otro el tema de inseguridad en el tema femenino. Entonces, en ese sentido, y como bien dijo Edna, ya con un marco legal muy puntual, o sea, sabemos que desde el 48 se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, sabemos que está el tema de ONU Hábitat, los Objetivos de Desarrollo Social, cómo operativizar, y me encantó esa palabra de Edna, cómo operativizar. Y yo creo que hay que tratar de operativizarlo desde el punto de vista regional, urbano, barrial y arquitectónico, ¿no? Desde lo macro hacia lo micro. Y en ese sentido, pues, y les recomiendo a todos, hay como 4 autores muy frescos que abordan el tema de eurofobia. Adela Cortines es uno de ellos, del bien común, que es Nebel, del el derecho a la ciudad y todos sus seguidores, que por supuesto tenemos que regresar a Lefebvre, pero también Emmanuel Mounier y su personalismo. Y es cómo integramos a la mujer en esta comunidad, ¿no? Y cómo le damos esos satisfactores que ellos necesitan. Y realmente creo que no lo vamos a lograr si no las hacemos partícipes de este bien común y pensamos que tienen, que son un sector que tiene que ser apoyado con responsabilidad social, y por eso me gusta hablar de la responsabilidad social del sector vivienda, en donde todos los stakeholders, todos estemos pensando en esa situación femenina, ¿no? Y por supuesto hay elementos como los que comentó María José relativos a los niños, pero si vemos también la participación laboral de la mujer, está altamente afectada porque son de quienes dependen los adultos mayores o las gentes con discapacidad de la familia. Entonces, pensar en equipamientos educativos cercanos, guardería, en espacios públicos seguros, pero que además sean de acorde a lo que ellas requieran, y también en lugares donde puedan apoyarlas con los adultos mayores que terminan siendo su responsabilidad, creo que es fundamental. Y ya nada más para terminar y dejarles tiempo a mis compañeras, que seguramente dirán cosas más interesantes que yo, es también pues ofertar intervenciones, servicios, tratando de compaginar la vida cotidiana de la mujer junto con sus dependientes, que pueden ser económicos o no, pero que normalmente lo son, y asegurando sus mecanismos de participación en estas nuevas intervenciones que se están haciendo, a priori en el diseño, en la ejecución y sobre todo en el mantenimiento, porque como bien lo dijo Karina, pues terminan siendo las guardianas de estos proyectos. Entonces, si no se les incorpora desde el inicio, va a ser muy, muy difícil. Y todo esto, bueno, con mesas transversales, con organismos internacionales, con NGO, con sociedades civiles, para que realmente se haga una realidad. Y ya no va a ser tanto por nosotras, ahora por nuestras hijas, que vemos cómo se esfuerzan en el día a día y que queremos que tengan ese derecho a la ciudad que lo tiene el resto de la población. Muchas gracias, Paloma. Y para cerrar esta primera ronda de intervenciones, y se ha hablado mucho en esta mesa del Estado de Derecho, pues qué mejor que cerrar con Eugenia, por favor. Muchas gracias, Roxana. Y de verdad igual comparto esta felicidad de compartir ese panel con todas ustedes. Bueno, mi primera reflexión sobre el futuro urbano a mí me sale justamente de todo eso que escucho. Es decir, hay tanta riqueza desde la perspectiva femenina hacia la ciudad que cuando no se toma en cuenta es una pérdida de oportunidades terrible. El potencial que se pierde es enorme, aparte de las violaciones de derechos que consiguen, que son impresionantes y se tienen que cuidar muchísimo. Y entonces, pues, mi reflexión quisiera como orientarla hacia la importancia de humanizar las ciudades. O sea, sabemos que la urbanización es una de las grandes tendencias de este siglo y de estos 10 años, que son la década de acción, como la llamó el secretario general, y este año dedicado a la recuperación post-COVID. Es muy importante como aprovechar las oportunidades de meter las mujeres adentro de la discusión de una forma como muy concreta. Y para hacerlo, siento que es como muy necesario retomar esos conceptos de vitalidad del espacio, vitalidad de la ciudad, y la vitalidad de la ciudad es dada por su gente.
y su gente son todas las personas que la habitan, en todas las categorías, mujeres, hombres, niñas, niños, personas con discapacidades, personas adultas mayores, migrantes. Entonces, pues quisiera como compartirles una pequeña reflexión que yo hacía cuando era muy pequeña y que me quedó muy claro trabajando con niños, que veo que se ha hablado mucho de niños, justo porque siento que es importante y necesario para que cuando un día se dejará de hablar de la necesidad de incluir la perspectiva de género, como decía María José, suceda porque haya un cambio cultural que claramente lleva tiempo, pero lo tenemos que impulsar, ¿no? Y seguir fortaleciendo. Entonces yo me preguntaba de pequeña los porqués de los niños, siempre me preguntaba, ¿todos vemos las cosas de la misma forma? Es decir, si yo veo esa calle, la veo igual que tú, le decía a mi madre. Y mi madre pues claramente me respondía, pero luego viéndolo con los niños, empecé a ver que claro que no. Obviamente todos la vemos diferentes por distintas razones de vivencia físicas. Un niño de 8 años mide 1,10 m más o menos. Entonces su perspectiva hacia la ciudad es desde 1,10 m de altura. Una persona mayor la ve desde 1,60 m, 1,70 m, los más suertudos desde más arriba, pero entonces ven la ciudad desde una perspectiva distinta y eso hace que también el enfoque cambia. Y también otra razón por qué vemos las ciudades diferentes es en base a cómo la usamos. Las ciudades nacen por eso, ¿no? Para responder a las necesidades de las personas que la habitan. Y entonces es muy interesante incluir todas esas visiones, todas esas necesidades, como decía Karina, los movimientos que las mujeres hacemos en las ciudades dependen de todas las necesidades de trabajo, familiares, de estudio, de cuidado, que son muchísimas, muy no reconocidas muchas veces y que implican un grandísimo esfuerzo de tiempo y de recursos. Entonces todo eso es muy interesante que se tenga en cuenta a la hora de la planificación, de la planeación urbana. A mí me gustaría compartir una herramienta para usarla para las ciudades del futuro, pero también para las ciudades de hoy, que pueden siempre mejorar. Las ciudades van a seguir creciendo y es importante que crezcan de una manera incluyente y que sean una herramienta de redistribución. O sea, las ciudades tienen ese potencial si lo tenemos en cuenta y creo que incluir a través de la participación las mujeres, los niños y todas esas categorías de personas que la componen va a ser muy enriquecedor. Y entonces, ONU Habitat lanzamos el 8 de marzo una herramienta que se llama Her City. Por ahora está solo en inglés, pero esperamos tenerla pronto en español, que justo es sí, a mí me gusta llamarla como una cajita de herramientas porque tiene adentro, divide la planeación en sus grandes fases, las 3 fases de la planeación, ¿no? Desde la evaluación, el diseño, la preparación y la implementación y evaluación, y en 9 bloques, digamos. Y estos 9 bloques, a su vez, en varios pasitos que se tienen que hacer para garantizar que este urbanismo feminista permee y que la visión de las niñas, de las mujeres jóvenes, de las mujeres adultas entre en la planeación. Y esta disposición lo pueden revisar desde las páginas de ONU Habitat, las redes sociales, pero es interesante justo porque es como la necesidad de mostrar cómo se puede concretar. Y se hace de una forma digital, un poco ágil, para intentar como condensar todas las experiencias que hemos tenido y visto y lecciones aprendidas a lo largo del mundo para garantizar que esta perspectiva concretamente exista. Y entonces podamos regresar a esta humanización de las ciudades poniendo al centro todas sus categorías. Y quisiera terminar como primera reflexión poniendo justamente estas 2 palabras, humanizar las ciudades, que significa tener en cuenta todas sus personas, y también el hecho de empoderar las mujeres para que eso suceda. Hay datos de ONU Mujeres que dicen que, por ejemplo, en México hay 1 de cada 5 mujeres líder de un municipio, por ejemplo. Entonces eso es muy relevante para hacer que las mujeres tengan un rol de liderazgo. O sea, hay una riqueza en las mujeres y una expertise que es de verdad un desperdicio demasiado grande que no nos podemos permitir para dejar que siga sucediendo. Entonces es un poco humanizar y vitalidad de la ciudad teniendo en cuenta la perspectiva de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Y justamente iba a ser el siguiente tema que iba yo a poner sobre la mesa. Ya me actualizaste mi biblioteca con este nuevo documento que comentas. Yo iba también a platicar algo sobre el Manual para la Planificación y el Diseño Urbano con Perspectiva de Género, desarrollado por el Banco Mundial y que ahora complementaré con esta información que nos das. Y en este se habla de que las ciudades están diseñadas mayormente pues, para hombres heterosexuales, sin discapacidad, con un cierto perfil muy claro y no están diseñadas para todas las minorías, como pueden ser las minorías sexuales, las de género, algunas mayorías, como las mujeres, que ya decíamos somos mayoría en México y aún así no está diseñado para nosotros. Horacio Terraza, quien desarrolló este manual del Banco Mundial, señala que
Es determinante incluir la perspectiva de género, la perspectiva de las mujeres y de estas minorías en el desarrollo de las ciudades, porque es lo que aporta realmente a cerrar la brecha de género a partir de la planificación y del diseño. Y yo quería poner como siguiente tema sobre la mesa precisamente esto, cómo el diseño y la planificación pueden realmente aportar a cerrar la brecha de género, más allá de la teoría, cómo podemos hacerlo realmente en la práctica. Y aquí abro para que quien quiera contestar levanta la mano, quien quiera dar una intervención, y le voy dando la palabra. Así es que quien quiera comenzar, adelante. No sé si puedo animarme a decirles. Adelante. Muy bien, pues a mí me gustaría tocar dos temas principalmente y son decisiones de política pública, pero con acciones ya muy concretas. Y tiene que ver con el tema justamente de la vivienda, por un lado, y por el otro lado, del transporte público. Y son dos temas que además, pues a lo largo de mi desarrollo profesional me ha tocado profundizar un poco más. Y en el tema de la vivienda tiene que ver con distintas cosas. Uno, desde el propio diseño de la vivienda, dónde está emplazada, pero también lo que ya hemos hablado a lo largo del panel, que tiene que ver con la certeza jurídica, ¿no? En una sociedad en donde estamos avanzando no al ritmo que queremos en temas de igualdad entre hombres y mujeres, siempre a las mujeres, pero especialmente a las mujeres más pobres, es a las que más se les vulnera. Entonces, el poder al menos dotar de certeza jurídica y saber que no van a ser desplazadas, despojadas, si hay algún conflicto intrafamiliar. Entonces, creo que esa es una parte muy importante con acciones muy concretas, y creo que ya se está haciendo en el tema de enfocar que las personas beneficiarias de los programas de vivienda sean mujeres, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver con el diseño y la planificación del transporte público. Lo ideal sería que no tuviéramos que pensar en satisfacer la demanda de los viajes, sino en el origen, destino de los viajes, ¿no? Entonces, no es satisfacer de dónde a dónde se está moviendo la gente, sino desde el inicio pensar por qué se tienen que mover de A a B. Y en lo que eso sucede, porque eso va a ser en el mediano y largo plazo, al día de hoy, poder tener, por un lado, tarifas diferenciadas, por ejemplo, para las mujeres, tarifas integradas, integrar los sistemas de transporte y hacer que los sistemas de transporte desde el diseño incluyan las necesidades de todas las personas, pero especialmente de las mujeres y de los niñas y niños. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente, como sabemos, en lo que transitamos hacia que podamos tener ciudades que sean cuidadoras, en donde las labores reproductivas y de cuidado tengan el mismo peso que las productivas, y no solo el peso en términos ideológico, sino también en la repartición de esto entre todas las personas de forma equitativa, tiene que ver con las mujeres normalmente andan con las carreolas, ¿no? Y las ciudades tienen que estar pensadas así, el transporte público tiene que estar pensado así, en donde de manera muy sencilla y muy fácil una mujer pueda ya sea empujar una carreola o empujar una silla de ruedas si es que está a cargo del cuidado de una persona adulta mayor, y esto tiene que venir desde el diseño. En términos, de, por ejemplo, de las políticas tarifarias, pues que haya un transporte integrado en donde tú fácilmente puedas bajarte del metro, tomar el metrobús, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, y que sea fácil, seguro, con buena señalización, con buena iluminación. Y también considerando que las mujeres hoy, al día de hoy, realizamos muchos más viajes que los hombres, entonces poder también diferenciar las tarifas en las horas pico y en las horas valle. Esto quiere decir que obviamente este año con la pandemia muchas cosas se han modificado, pero aún así ya estamos regresando de alguna manera a la normalidad, en donde se empiezan a dar estos desplazamientos, y normalmente los hombres hacen solamente un viaje, ¿no? Al día, que es a su trabajo y de regreso. Estoy generalizando, pero nada más para que pongamos como un ejemplo y tenerlo en contexto. Y en las ciudades, las mujeres a lo largo del día realizan distintos trabajos, entonces poder tener, dependiendo de las horas, tarifas que ayuden también a la integración de las mujeres. Entonces, me gustaría como dar esos dos ejemplos. Hay muchísimos más en donde, para poder lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el tema de la planificación y el diseño de las políticas públicas, se pueden implementar, pero dejo esos dos sobre la mesa. Muchas gracias, Karina. Y ya con tu participación animaste a las demás a levantar la mano. Vamos, Paloma Silva, por favor. Muchas gracias. Yo insisto en el tema de planear desde el punto de vista regional, urbano, barrial y arquitectónico. Creo que muchas veces nos dedicamos a la ciudad o nos dedicamos al barrio, pero la mujer desgraciadamente tiene que acceder a todo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es súper relevante, en primer lugar, que existan espacios públicos que sean seguros para ellas, ¿no?
hoy la verdad es que los hombres son los que más disfrutan de los espacios públicos. Hay unos estadísticos que dicen que poco más del 70% de las mujeres se sienten inseguras en los espacios públicos y que han sufrido agresiones de tipo personal o sexual, ¿no? Entonces, el espacio es de todos y para ello hay que invitarlas al diseño del mismo. Hay que también hacer temas en donde las mujeres puedan tener más tiempo libre para su desarrollo profesional y poder conseguir mejores posiciones y sueldos en sus trabajos. Edna lo comentó muy bien al principio, ¿no? El 50-50. Pero la verdad es que si uno ve los estadísticos de calificaciones y de educación superior de las mujeres, es mucho mejor que el de los hombres. Pero tenemos dos problemas. El primero es la absorción laboral, y yo ahí sí invitaría a María José a que convenza a todos sus agremiados, y nosotros tenemos que convencer a los hombres que tenemos en el sector privado que tienen que darle facilidades a las mujeres en su etapa reproductiva y de maternidad, y que puedan empalmar esta vida con la vida laboral, porque si lo logran hacer, realmente va a repercutir muchísimo en los niveles de productividad del país. También creo que se deben de incorporar criterios de equidad de género y de integración, diferenciación de mujeres, pero además la vemos en el tema indígena, todavía es mucho peor la relación. Entonces, sí es relevante considerar sus usos y costumbres, desde señaléticas en sus propias lenguas autóctonas, y que sus espacios públicos y las infraestructuras estén conforme a esos usos y costumbres. Por supuesto, hay equipamientos urbanos que son indispensables, como orientación y apoyo para todas las mujeres que están sufriendo violencia de género con sus parejas o sus familiares. El entorno urbano tiene que estar bien articulado con lo regional también, y estar con equipamientos de cercanía que sabemos que las mujeres utilizan, ¿no? Relacionados con tiendas de conveniencia, bancos, escuelas, hospitales, etcétera. Y también el tema y comercio de proximidad, por supuesto. El tema de accesibilidad, no solamente en el espacio, en parques o espacios públicos, sino desde las mismas banquetas, ¿no? En donde pueden ir con la silla de ruedas o con la andadora, con el familiar adulto mayor, o también con los niños y sus carriolas. Y también tener centros asistenciales, educativos, sanitarios, ¿no? Son como puntos muy relevantes que parecen muy sencillos, pero que le hacen toda la diferenciación a las mujeres, y también el promover no solamente el que tengan educación y el que tengan acceso a buenos empleos, sino también el fomentar que el tema de educación sexual y que no hayan embarazos tempranos que realmente afectan mucho esto y que se pueden dar desde los propios clubes de niños y niñas o desde los propios albergues, para que vayamos acompañando a la mujer desde lo urbano en toda su carrera educativa y laboral, y que realmente la ciudad sea un lugar de oportunidades para ellas y no sea un obstáculo, ¿no? En su progreso. Y bueno, sin duda, el sector vivienda es un sector altamente, excepto nosotras, hacedoras, logoras, pero la verdad es que es un sector en el que vemos muy poca representación femenina en niveles altos, salvo casos como el de María José, que se celebra, o algunas directoras de bancos y de microfinancieras, pero bueno, también hay que empezar por casa, ¿no? Y que todas esas cámaras, todas esas asociaciones tengan presencia femenina, y también las desarrolladoras de vivienda, y también esas 78 ramas que toca este sector. Entonces, ahora sí que ya no nada más me fui de lo regional a lo arquitectónico, sino hasta los propios stakeholders que trabajan en este sector. Claro, muchas gracias, Paloma. Tenemos muchas manos levantadas, trataremos de ser breves y concisas porque hay mucho tema que platicar todavía. Melina, por favor. Muchas gracias, Roxana. Yo quiero comentar en relación a qué elementos de planeación, creo que varias hemos comentado, bueno, han comentado Karina, Paloma,
algunas otras compañeras sobre la tenencia de la tierra, pero hay otro tema que tiene que ver con el financiamiento, con el acceso a subsidios y a financiamiento que esté, digamos, por un lado, que haya condiciones que propicien que las mujeres accedan a estos financiamientos. O sea, realmente mucho de lo de la tenencia está relacionado con que no hay opciones de financiamiento para las mujeres, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. En la vivienda, pensar por un lado cuáles son las características de la vivienda que queremos, que ya lo mencionaba Edna con los criterios de vivienda adecuada, pero también, o sea, cómo logramos que tengan acceso a esa vivienda. Ya definimos los criterios, ya, entonces, ¿cómo se hace? Ahora estamos participando digamos, en poder impulsar, ¿no? Desde diferentes foros, cómo estas reglas, ¿no? De financiamiento, cómo hay más posibilidades para las mujeres. O sea, creo que es un punto muy, muy importante. Y hay estudios que dicen que las mujeres somos mejores pagadoras y la verdad no me sorprende nada. O sea, hay estudios que dicen que las mujeres, o sea, pagamos hasta el 99% de los financiamientos que solicitamos. Entonces, bueno, creo que en términos de planeación, sí es pensar que a veces haces un instrumento de planeación con ciertos mecanismos, pero te hace falta ver como la contraparte de entonces cómo eso se concreta, ¿no? Creo que se ha avanzado mucho al respecto. Yo creo que sí es un gran orgullo que se ha avanzado, pero todavía nos falta en relación a eso. Ya hay otro tema que rápidamente quisiera comentar también en términos de planeación, que es cómo usamos las tecnologías de la información. Vivimos ahora literalmente en una sociedad de la información, ya lo mencionaban también varias de ustedes, cómo con esta contingencia sanitaria, digamos, nos recluimos en la casa y entonces las tecnologías tomaron un papel todavía más relevante de lo que ya tenían, ¿no? O sea, en el consumo, en la producción, en que la vivienda se convierte en el centro de todo, o sea, es laboral, cuidado infantil, o sea, esparcimiento, absolutamente todo. Entonces creo que también hay un área de oportunidad ahí que tal vez no se ha aprovechado del todo, de cómo utilizar las tecnologías de la información para sumar la voz de más mujeres, de más niñas a estos temas de planeación, ¿no? O sea, digamos, volviendo al tema de los datos, según INEGI, o sea, de cada 100 viviendas habitadas, o sea, el 85% tiene un teléfono celular porque en esta era vivimos. Y de esos hogares, de esas viviendas que tienen un teléfono celular, por lo menos la mitad tienen acceso a internet. Creo que uno de los retos entonces también en materia de planeación es responder a la era en la que vivimos y entonces empezar a pensar en mecanismos activos y que de alguna forma faciliten el acceso a la voz de mujeres y niñas. Gracias. Gracias, tocaste dos temas muy importantes y el primero sin duda es algo que hay que atender. Solo 22% de los créditos de Infonavit son asignados a mujeres y se publicaba recientemente el dato de que el crédito promedio de una mujer es 34% menor que el de los hombres y esto va en función de la brecha salarial también. Así es que son puntos que habrá que seguir trabajando y poder empatar el diseño de programas con la realidad. Edna, por favor, adelante. Sí, como decía Paloma, ya me ganaron muchos temas, entonces me voy a enfocar estoy obligada a hacer un poco más de énfasis en el tema de vivienda, por obvias razones. Pero este término, la vivienda es un lugar de oportunidades. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Si nos basamos en un esquema, un tipo de producción de vivienda, que es la autoproducción, estamos convencidos como sector que es un campo de oportunidad enorme en el tema del diseño participativo de la vivienda. Y los ejemplos son vastos y son fundamentales porque cuando desde la etapa de la planeación, insisto, voy a hablar de vivienda, aunque se puede hablar de todo el espacio, en los distintos talleres de diseño participativo se hace énfasis efectivamente tanto en las necesidades propias de cada familia, en la concepción de lo que es la vivienda,
que tiene que ver obviamente también con el término de adecuación cultural, va cambiando nuestro esquema a nivel de comunidad incluso. Yo en estos años que estoy aquí en CONAVI he aprendido mucho más, porque antes tenía una visión más chilanga, ¿no? Ahora es, pongo un ejemplo, en el caso de Chiapas, las mujeres, ¿no? Ahí literal, el grupo de mujeres, más allá de que si la recámara, que pelean, ponen al centro de su vivienda como intervención la pileta, ¿no? En Chiapas, la pileta. Yo decía, cuando veía los planes, decía, pero ¿y por qué la pileta? ¿No? O sea, es un elemento fundamental, o el tema de la distribución, donde en la concepción también urbana o chilanga de sala, recámara, no existe. O sea, es el espacio de la cocina más grande, aunque no tenga sala comedor. O sea, es también esta parte donde tendríamos desde todos los niveles de gobierno, porque efectivamente también están los reglamentos de construcción y demás, cómo entonces hacer acorde estas necesidades y esta base cultural tan importante, que cuando estás en los espacios lo valoras de otra manera, o las medidas en las recámaras, porque en algunas zonas tiene que caber la hamaca, ¿no? Y esto, cuando hemos desarrollado los talleres de diseño participativo, es valiosísimo, ¿no? Que si vas en un esquema tan estricto con mucho respeto, compañeras, a los arquitectos, no, tiene que ser así porque yo así quiero que sea, ¿no? Y no, o sea, hay una concepción muy distinta, que tenemos que generar esos instrumentos que garanticen el poder retomar el ejercicio de diseño participativo, al menos en este tipo de producción que es la autoproducción de vivienda. Y también de lo que han comentado varias de las compañeras, y viéndolo efectivamente como un campo de oportunidad, y en este contexto, el tema de los espacios productivos dentro de la misma vivienda, que no necesariamente también están considerados en la normatividad como reglamentos. Se tiene, y en los recorridos recientes, efectivamente a partir de la pandemia, hay muchos ejemplos donde las mujeres, ¿no?, están generando su taller de costura, su cocina, y está en una parte creativa que también, a lo que ya se ha añadido de la visión femenina, es una creatividad, es bárbara, ¿no? Donde se buscan alternativas. Entonces, si incorporamos al tema de la vivienda, o incluso en el espacio colectivo, estos temas de productivos, no sé, en equipamientos que permitan generar cooperativas, no sé, hay muchas alternativas que ya se han demostrado. Y para ello también, cómo sumamos la colaboración de distintas instancias. Hay organismos civiles, las universidades, que están, efectivamente nos falta formar cuadros que con esta visión social y esta visión de género. Hay una maestra que adoro, Lourdes García de la UNAM, que tiene literalmente su taller de vivienda con visión de género. Y entonces tendremos que estar reproduciendo esa experiencia de manera muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Edna. Como bien dices, hay tantos temas que comentar, y bueno, esto nos puede dar para muchas mesas, y ojalá nos acompañen en el futuro a nuevas mesas, a nuevos foros, para poder seguir hablando de estos temas. Gaby Quiroga, adelante. Yo comentaría 4 puntitos, ya evidentemente se ha discutido bastante. Estaría completamente de acuerdo en lo que comenta Paloma, de que tenemos que seguir con una visión que vaya de lo regional, inclusive de lo metropolitano, para lograr que el diseño urbano de las ciudades a futuro tenga una lógica y sea más pragmático. Tenemos que entender que ahora somos zonas metropolitanas, ¿no? Pero no olvidar también que tenemos el urbanismo táctico, el urbanismo en donde llegamos a entender a las comunidades
Ya les comentaba yo en mi participación anterior cómo piensa lo urbano y lo rural, cómo piensa el asentado de Benito Juárez o la persona que vive en un asentamiento humano irregular. Nunca va a ser igual su pensamiento, ¿no? Ellos van a tener diferencias ópticas por lógica, y coincido con Edna en que luego venimos desde el macro planeación y decimos, es que esto tiene que ser así, tiene que haber una densidad, tiene que haber un uso de suelo. Pues para empezar ya nos enseñaron que el uso de suelo unifamiliar o único, pues no existe, no debe de existir. Ese sería el primer tema, que la planeación, Roxana, tiene que tener ya un enfoque completamente diferente. No es solamente habitacional, urbano, rural, sino que tiene que ser una mezcla ahí de entendimiento de hacia quién nos estamos enfocando. Y de ahí el segundo punto de los datos, ¿no? Que también ya lo comentaba Melina. Últimamente con la pandemia, todos estamos viendo, por ejemplo, dónde hay más ventilación, dónde hay más gente, dónde hay más casos de coronavirus. No sé si les tocó a ustedes, ¿no? Que todos corríamos para un lado o para otro, de donde había más o menos personas. Entonces creo que estas fuentes de datos tienen que ser a futuro la fortaleza de los elementos de planeación. Junto con eso también SEDATU está trabajando mucho en que sea una planeación que esté articulada con acciones concretas. O sea, pues no se vale ahí un plan que sea 20 años y que a ver quién revisa, sino que podamos bajar realmente programas estratégicos en cada uno de los lugares que estamos diseñando. Ahí, el tercer punto, que son los recursos. Si no tenemos recursos, pues no hay manera de hacer proyectos. Y queda claro que el gobierno no va solo, que tenemos que sumar a la iniciativa privada. Ya lo comentó también Edna, en el sentido de que la universidad o las universidades tienen que intervenir. Sí, por supuesto, es un tema de tres aristas. Tiene que ser el gobierno, tiene que ser la iniciativa privada y también tiene que ser escuelas, colegios, etcétera, ¿no? Y finalmente también aprender a ir cambiando paradigmas mentales, ¿no? Yo con mis compañeros, con todo respeto también ingenieros y arquitectos que hacen escuelas, pues yo les decía, oigan, ¿por qué los baños sanitarios tienen que ser mismo número de varones que de niñas? Creo que eso, pues nunca he entendido por qué, pero cuando vamos a los sanitarios públicos, las niñas estamos haciendo 3 colas y los niños salen en 2 minutos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar esos paradigmas, y la ciudad es igual, ¿eh? O sea, la ciudad debe tener oportunidad también para que el transporte público, y no porque nos pongan carriles del metro o más bien temas del metro para nosotras, sino que nos aborden ya con un tema de perspectiva de género. Eso creo que en los próximos años lo estaremos viendo, pero si no tenemos esos 4 elementos, me parece que la planeación va a seguir en un tema teórico y ya tenemos que ser prácticos. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Para cerrar esta segunda ronda, Eugenia, adelante con tu comentario. Y me faltó María. Ahorita le damos la palabra también, claro. Muchas gracias, Roxana. Sí, rápidamente, un poco para seguir complementando. Por ejemplo, una acción concreta podría ser hacer las auditorías de seguridad o las caminatas de seguridad con perspectiva de género como algo institucionalizado, o sea, usarlo como una medida preventiva y no aplicarla solo en momentos específicos, cuando sucede algo o cuando se tiene que hacer algún trabajo de planeación específico, sino utilizarlo siempre, porque eso permite tener como un análisis de lo que sucede en el territorio y de qué percepciones de inseguridad tienen las mujeres, contarlo, analizarlo y traducirlo en proyectos concretos para que a la siguiente medición los datos hayan cambiado y las mujeres puedan contar este cambio que ha sucedido. Y eso me vinculo con datos. Es súper importante seguir midiendo, y no solo porque si no se mide no se ve, sino porque si no se mide no se puede mejorar. Entonces no sabemos de dónde queremos llegar y a partir de dónde estamos. Y la otra es, creo que importantísimo seguir contándolo, o sea, cuándo se hacen todos esos proyectos, cuándo cambian las cosas, cuándo existen metodologías, cuándo se mejoran aspectos que tienen que ver con planeación, con planificación urbana y cuestiones de género. Hay que seguir contando y sensibilizando porque el cambio cultural viene de ahí. Hay que seguir insistiendo mucho para que se interioricen esos conceptos y no se vea como algo que se tiene que cumplir, un requerimiento, sino es algo que tenemos que adoptar y sentir como normal. Ya hablamos mucho de la nueva normalidad y siento que tenemos que normalizar ciertos conceptos a la hora de aplicarlos. Y el último, hacer
tener en cuenta a la hora de hacer budget, a la hora de presupuestar estas cuestiones, porque si no siempre se quedan como con el presupuesto que sobra. Y a veces puede ser algo que afecta obviamente las acciones que se pueden llevar a cabo. Entonces estos 4 elementos quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Y ahora sí, para cerrar esta ronda, María José, adelante. Gracias. Retomando este tema que mencionabas, Paloma, efectivamente el sector inmobiliario es un sector pues manejado básicamente por hombres. Ahora, sí llama mucho la atención cómo ha permeado el papel de la mujer en el sector inmobiliario. Cada vez hay más arquitectas, abogadas, urbanistas, ingenieras, gente de recursos humanos en niveles directivos. Y por supuesto que esto ha tenido una influencia en el diseño de oficinas, de casas, de centros comerciales, de naves industriales. Sí ha permeado la influencia de la mujer en el sector inmobiliario, en el diseño, en el manejo, en la planeación, y creo que cada vez más. Y creo que otra cosa que también ha dejado bueno la pandemia es que le ha quitado el estigma al trabajo a distancia, al trabajo desde casa. Y no solamente para que la mujer pueda trabajar desde casa y pueda cuidar a los niños chiquitos, sino para que también la mujer pueda ir a la oficina y el hombre se pueda quedar en la casa cuidando a los niños. O sea, creo que aquí hay una cuestión de equidad que ha abierto la puerta la pandemia. Y referente a tu primera pregunta, Rox, sobre el tema de planeación urbana, quería mencionar 2 anécdotas que he escuchado de urbanistas que me parecen muy interesantes para vivir en ciudades más seguras. Una es que para poder cruzar la avenida Ermita Iztapalapa de forma segura, la tiene que poder cruzar un niño de la mano de su abuelito o una mujer con carriola y de la mano de un niño chiquito. Y esto solo lo podemos lograr pues con una planeación urbana muy estricta en donde se cuide la seguridad de todos los habitantes. Y otra de lo que mencionaba Karina con respecto a la movilidad. Una ciudad con una buena movilidad no es aquella en donde las personas con menos recursos tienen un automóvil, sino es en donde las personas donde tienen más recursos utilizan el transporte público. Y entonces podemos tener una ciudad en donde toda la población tenga un buen sistema de transporte público que lo pueda utilizar. Entonces creo que son 2 ejemplos de políticas públicas que hacen ciudades más equitativas y más seguras. Muchas gracias, María José. Aunque no lo crean, el tiempo se está acabando. Llevamos más de 1 hora platicando. La verdad es que muy, muy ameno y que podríamos seguir, como les decía yo, por horas platicando. Para un comentario final quisiera poner dos temas sobre la mesa. Cada quien aborda el que gusta en una participación de 2 minutos muy breve para que podamos completar con todas y cerrar en tiempo. Uno de los temas que yo quería plantear era justamente la participación de la mujer en el diseño de las ciudades, en el diseño arquitectónico de las viviendas, propiamente ya en el arrastre del lápiz. Y tanto el modulor de Le Corbusier del 48 como el manual de Neufeld del 36, pues son modelos hechos por hombres, para hombres y hacia los hombres. Entonces, una de las reflexiones es, bueno, las mujeres tendríamos que participar en el diseño por algo que mencionaba Karina. El trayecto de los hombres normalmente es de ida y vuelta, el trayecto de las mujeres es en zigzag. Y esto es en las ciudades, pero hoy también es en las viviendas y más a partir de la pandemia. Y justamente ese era el segundo tema que tenía yo en el radar, cómo va a afectar la pandemia, todos estos avances que ya había en planeación y en ciudades con perspectiva de género. 45% de las mujeres están en el mercado laboral antes de la pandemia y en México esta participación bajó al 41%. El 54% de los empleos perdidos durante la pandemia y que no se han recuperado fueron de mujeres. Y 1 de cada 3 mujeres está reconsiderando sus planes de carrera profesional o incluso pensando en dejar su trabajo por tener que atender nuevas responsabilidades. Es todo un reto que nos han planteado. Yo les agradezco entonces una participación final muy breve para poder concluir esta mesa. Paloma, adelante. Ahora sí que tú me ganaste el segundo indicador que dijiste, Roxana. O sea, yo creo que la pandemia, desgraciadamente, afectó mucho más a las mujeres que a los hombres. Y fueron muy pocos los hombres que
se quedaron en casa viendo en Zoom o en la televisión las clases de los niños y por eso las mujeres tuvieron que dejar de trabajar. Entonces, me parece que ese retroceso tenemos que evitarlo, ¿no? Porque había habido un avance muy importante en el tema laboral de la mujer y desgraciadamente, pues no pueden hacer los dos trabajos. Con 3 niños, con ni siquiera 3 computadoras, ¿cómo lo hacen? ¿No? Entonces, creo que ese es un reto. Y el segundo es que yo solo quería dejar en la mesa. Creo que el tema de que la mujer participe en la planeación urbana, no es una receta de cocina, ¿no? O sea, les podemos dar muchas ideas, ¿no? Pero depende del territorio, depende de la mujer en cuestión, y no es nada más de la mujer, es de los habitantes que conocen su territorio. Ahorita estamos hablando del tema de la mujer, pero en realidad debería de haber una participación de todos los involucrados, ¿no? Entonces yo creo que y cuando platicamos del movimiento feminista, los hombres se desesperan, ¿no? Porque ellos quieren tratar de interpretar de qué se trata, ¿no? No necesitamos su interpretación, nosotros sabemos qué es lo que estamos buscando. Y es lo mismo en este tema de planeación. Yo creo que los dos los dos elementos fundamentales que necesitamos es que se involucre en el grupo de la planeación que esté interviniendo en el territorio a mujeres. Ese es el paso número 1. Si no hay mujeres, ¿qué visión vamos a tener femenina, ¿no? Y el segundo elemento es que ellas formen parte de esa intervención, porque las mujeres son bien buenas para estar revisando que lo que ellas propusieron vaya sucediendo. Y el tercero es la gobernanza, porque nosotros llegamos, intervenimos, nos vamos, ¿no? Y un espacio público que aparentemente iba a ser increíble, estaba muy bien diseñado, etcétera, pues la verdad es que tiempo después la mujer ya no se aparece por ahí por otras situaciones. Entonces, los necesitamos en el antes, en el durante y en el después. Y esos procesos de gobernanza que para mí son todavía más importantes que la propia intervención, tienen que estar liderados por las mujeres, liderados. En lo otro son participando, pero aquí sí liderados, porque las mujeres son las que se van a fijar de que ese espacio público, de que esa cancha de fútbol, de que no se terminen deteriorando o no puedan seguir disfrutándolas ellas. Entonces, yo creo que no es un tema de receta de cocina, como lo es el movimiento feminista y otras cosas en las que intervenimos las mujeres. Yo creo que es más bien de que participen activamente en estos 3 elementos. Pues muchísimas gracias, Paloma, y seguirá siendo invitada a muchos de estos paneles para que sigamos platicando del tema. Gaby Quiroga, tu participación final. Muchas gracias, Rox. Comentarles que definitivamente estoy convencida por experiencia propia, que las mujeres llegamos para quedarnos. Me parece que ahora lo que tenemos que hacer es construirnos, reconstruirnos, y sobre todo a las niñas, las jóvenes, las generaciones que vienen abajo de nosotros, tenemos que darles la motivación. A los alumnos, alumnas que nos toca estar motivando, yo creo que hay que estar trabajando día a día diciéndoles o dándoles alguna alternativa hacia donde pudiéramos mejorar el papel y sobre todo la participación. Ahorita comentaste muy bien de todo lo que es la bibliografía de cómo hacer ciudad, pero ahora tiene que ser cómo hacer ciudad equitativa y desde el punto de vista de las mujeres. Ya nos veo a este panel maravilloso escribiendo seguramente de varias cosas que tenemos en mente, vivienda y ciudad, equipamiento y vivienda y ciudad, etcétera. Me parece que debe de haber una participación constante, no dejarlo solamente en algunos esfuerzos, sino que tiene que crearse escuela. Eso para mí es importante para que el diseño de las ciudades a futuro sea un diseño que esté vigilado permanentemente con la construcción de indicadores que hagan además las mujeres, que eso también es interesante para nosotros. Y la mujer llegó también al espacio público, debe de permanecer ahí, espacios públicos resilientes y seguros, me parece que tiene que ser el futuro. También un dato que comentaban al inicio y que yo refuerzo, de los negocios de la Ciudad de México, el 78% estaba abierto y liderado por mujeres. Entonces, estos negocios que se han perdido
pues los han perdido las mujeres. Y yo creo que la ciudad y la planeación urbana tiene que permitir, yo sé, hablé hace ratito del tema del absolutismo en zonificación, pues tiene que permitir que haya la posibilidad de abrir locales y oficinas y actividades en donde la mujer permanezca, no solamente en el tema de su actividad diaria, sino también como una cuidadora o como una resguardante de los chicos que están todavía sin ir a la escuela, etcétera. Tiene que ir modificándose. Esa debe ser la participación activa a futuro en las ciudades de parte de la mujer, y me parece que hacia allá debe de cambiar también el desarrollo económico, visto desde el punto de vista de ir generando y manteniendo empleos. Esto para la pandemia y para futuro en estas ciudades. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, y mucha suerte en esta nueva encomienda ahora al frente del Colegio de Urbanistas. Qué gusto que estés tú, y seguramente tendrá esta perspectiva que se requiere. Edna, adelante. Muchas gracias. Se antoja mucho poder recopilar toda el bagaje de ideas, de iniciativas, de datos fundamentales que se han dado en esta mesa. Fátima, Eugenia nos hacía un esquema de efectivamente cómo desde el diseño, la planeación y terminar también con la evaluación de estas distintas propuestas que se pueden traducir en políticas públicas. Ese es el gran reto. O sea, si hoy día logramos incidir muchísimo más en los distintos ámbitos de la economía, de la política, del ámbito social, de la propia iniciativa privada, desde esta visión de derechos humanos y de género, creo que tenemos una base muy sólida que tendremos que consolidar, tendremos que empujar, y hoy día sí estoy convencida que sí es un tema que tenemos que empujar como mujeres, ¿no? Aquí están ya los planteamientos, y que ya también hay un avance desde la perspectiva masculina, a veces más en el discurso que en la práctica, pero bueno, ya hay algún planteamiento. Entonces, yo la verdad estoy muy, muy contenta de haber participado en esta mesa. Gaby decía, pues ahora ya estamos todas escribiendo desde nuestro ámbito qué podemos empujar aún más. Yo solo sumar cómo además del tema de una visión de género, también hasta profesional, porque también lo hemos discutido en varios espacios con colegas, que la mayoría de los profesionistas que están vinculados al tema tanto de la planeación como de la construcción, efectivamente son la mayoría hombres, pero además la mayoría son arquitectos e ingenieros. Y tendremos que estar sumando otras disciplinas que nos permitan efectivamente reconocer temas como el que se comentaba hace un momento, ¿no? O sea, que un adulto mayor y un niño o alguien con una carriola pueda cruzar el Ermita Iztapalapa, hasta me vino a la mente, ¿no? Dije, no, eso está, pero yo no, a lo mejor si sumamos disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología social, ayudaría todavía más, ¿no? A no ver el cruce de Ermita Iztapalapa con un puente que nadie usa, ¿no? Sino estas disciplinas nos ayudan a entender cuestiones culturales, o sea, la lógica, ¿no? Un profesor, René Coulomb, decía, es que los arquitectos en mucho tienen la costumbre de cuando les piden que hagan un camino, ¿no? Y entonces al arquitecto se le ocurre que ese es el mejor camino sin haber observado antes por dónde camina la gente, ¿no? Entonces, pues sí, el camino nuevo pues nunca se usa porque no se dieron cuenta de los factores que influyen para ese trazo que la gente hace al andar, ¿no? Lo mismo sucede en las ciudades, en cualquiera de los ámbitos metropolitano, regional, etcétera, y de la calle y de la vivienda. Entonces, es
Yo me quedé pensando en ese reto, tenemos que generarlo a esos niveles. Muchas gracias. Una muy buena tarea, Edna, de hacer una próxima mesa donde incorporemos a más profesionistas de diferentes ámbitos para hablar de vivienda y ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Melina, adelante, por favor, con tu mensaje final. Muchas gracias. Solamente comentar dos cosas en relación también al planteamiento que nos hacías, y una es el empoderamiento de las mujeres en la planeación local, ¿no? O sea, en posiciones, digamos, de decisión de la planeación local. Hasta ahora se ha tenido cierto éxito en acceso a servicios, pero no en asentamientos humanos. Entonces, bueno, es uno de los temas que yo quería poner, digamos, como punto final. Y otro, así muy brevemente, que ya ha sido mencionado, pero creo que vale la pena que también lo comentemos ahorita, cerrar la sesión, que es como romper con este paradigma de los roles de género y cómo participamos las mujeres en la economía, o sea, cómo las mujeres que formamos parte de la población económicamente activa dejemos de participar en estos estereotipos, ¿no? De qué trabajos son de mujeres, qué trabajos son de hombres. Y bueno, esos dos últimos comentarios quería hacer, y agradecer de verdad a Centro Urbano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores la invitación. Estoy muy contenta de haber participado en este foro, de compartir con todas ustedes, o sea, aprendí mucho, les agradezco, y bueno, gracias. Muchas gracias, Melina, y esperemos que no sea el último, que nos acompañes en próximas sesiones. Karina, adelante con tu mensaje. Muchas gracias. Quiero dejar 3 ideas finales. La primera es, todas las mujeres que estamos aquí abrimos un espacio, ¿no? Y ya tenemos un espacio, entonces que podamos abrirle más espacios a más mujeres. La doctora Edna decía del 50-50. Mi equipo somos mayoritariamente mujeres, y el otro día alguien me preguntó qué era a propósito, y en el fondo tal vez inconscientemente sí es a propósito, pero la realidad es que ha sido, como digo coloquialmente, selección natural, los mejores perfiles y terminan siendo mujeres. Entonces creo que en el momento en el que estamos es también, y en el lugar y en el espacio que estamos ocupando cada una de nosotras, poder abrirle más espacio a más mujeres. Esa va a ser pues una manera de poder llegar, no poniéndonos el pie entre nosotras, sino siendo solidarias, sororas. Y ahí me voy al segundo punto, que tiene que ver con esta deconstrucción de muchas veces toda la forma de pensar y de ver, que es una construcción social. ¿Cómo nos deconstruimos? Porque muchas mujeres cotidianamente generamos micromachismos, y alguna vez en mi equipo una mujer me dijo, es que es muy difícil trabajar con mujeres, y le dije, no, tenemos que dejar de pensar así, de decir este tipo de cosas, porque si nosotras mismas estamos diciendo que es difícil trabajar entre nosotras, pues entonces les estamos dando mucho más poder y mucho más peso a que nuestros colegas hombres tomen esos pretextos para decir que las mujeres no saben trabajar entre mujeres. Entonces, empezar a deconstruir y quitarnos esos micromachismos. Y retomar un poco lo que decía Melina, de poder quitarnos también estos estereotipos de género en términos del tipo de labores que hacemos, y esta es la tercera idea que me gustaría dejar, y va en el sentido de, así como queremos que los hombres participen de manera igualitaria en las labores de cuidado, también las mujeres tenemos que acceder a mercados laborales que son prioritariamente masculinos. ¿A qué me refiero en lo particular? Al sector de la construcción, pero no la construcción pensando en abogadas, en ingenieras. Ya se están abriendo espacios ahí, pocos, pero se están abriendo. Pero en la construcción, ¿qué habilidades necesita, por ejemplo, una mujer que sea, una persona, perdón, que sea operadora de maquinaria pesada? Pues puede ser un hombre o una mujer. ¿Cómo llegó ese hombre a ese puesto? Normalmente porque sus colegas, sus primos, su hermano, su papá le hizo una transferencia de conocimiento que históricamente no se le hace a las mujeres. Entonces, a veces el nivel de escolaridad es el mismo de una mujer en la construcción, que normalmente trabajan de banderilleras o en la limpieza, y ganan 10 veces menos a veces que sus colegas hombres con el mismo nivel de educación, pero que nada más tuvieron acceso a un empujoncito que fue capacitarse en algo en particular. Entonces, quitarnos estos estereotipos y también incluir a las mujeres, y desde los ámbitos que nosotros podemos, seguramente María José ahí con los desarrolladores, con toda la obra, pueden empezar a tener programas de capacitación. Alguna vez lo platicamos con Roxana, y cuando colaboré en el Banco Interamericano de Desarrollo había varias iniciativas de este tipo para poder incorporar a más mujeres. Hoy, si no mal recuerdo, únicamente el 2% de los trabajadores de la construcción, de las personas trabajadoras, son mujeres. ¿Y cómo podemos ir revirtiendo eso? Porque
el punto es que la sociedad sea mucho más igualitaria y podamos ganar espacios en donde desde las brechas salariales se reduzcan, pero también por el tipo de trabajos al que tenemos acceso. Entonces, bueno, pues eso sería, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Karina, y es un reto que yo me comprometo a seguir trabajando día a día desde la Fundación Construyendo y Creciendo, donde soy presidenta ejecutiva. Te buscaré, seguiré buscando para platicar estos ejemplos y a todas ustedes para que juntas podamos ayudar también a este sector. María José, un comentario final y vamos justos en el tiempo. Muy bien. Rox, un comentario muy breve. Creo que vivimos en un país con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. Contamos con ciudades y municipios muy tradicionales, muy conservadoras, con muchos estigmas sociales y que hay mucho por hacer para abrir el rol de la mujer y de la diversidad. Y por otro lado, creo que hay ciudades muy cosmopolitas donde vemos ejemplos de donde se legalizó el aborto mucho antes que ciudades en Estados Unidos y en Europa, en donde se permitió el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, creo que hay muchas oportunidades para pensar en tener ciudades más diversas, que esto no solamente va a dar lugar a mejores oportunidades para la mujer, sino para comunidades minoritarias. Muchísimas gracias, María José. Y bueno, para cerrar nuevamente, nos toca con Eugenia y con esto estaremos concluyendo esta buena charla entre nosotras. Muchas gracias, Roxana. Sí, bueno, solo comentar que voy a responder a la pregunta sobre diseño. Creo que es importante institucionalizar el diseño con perspectiva de género, porque siempre las mujeres nacemos y seguimos dando las mismas recomendaciones de cuando caminas en la calle te cuidas y me avisas cuando llegas. Y no es solo como una expresión de cariño, es una necesidad porque sabemos que son espacios inseguros, porque a la hora de ser diseñados no han tenido en cuenta esa perspectiva. Y entonces tenemos ese instinto de caminar en la calle y mirar por todos lados, ¿no? Para estar seguras de que no suceda nada y cuidarnos, ¿no? Y es como un exceso una necesidad excesiva porque el espacio público no nos la da. Entonces, diseñar el espacio público teniendo en cuenta la perspectiva de género permite eso y permite generar esos cambios y probablemente permitirá llegar un día a que si mandamos esos mensajitos solo es por exceso de cariño y no por una necesidad de corroborar que pues estamos bien y estamos seguras. Y la otra es probar. Mencionaba alguna colega durante el panel el urbanismo táctico. Es una herramienta fantástica para probar que hacer diseño de espacios públicos con perspectiva de género no es algo que es solo para las mujeres, es algo que luego genera seguridad para todo el mundo que transita en ese espacio. O sea, hacer espacios incluyendo la visión de la mujer es un beneficio adicional para todas las personas que viven en las ciudades. Entonces me gustaría dejar esa idea. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias a todas por su participación. Además, se acotaron muy bien a los tiempos y estamos cerrando justo 12 y 5 como estaba pactado. Entonces, las mujeres también somos muy buenas para esta parte. Les agradezco muchísimo a todas, le agradezco mucho a todos los que nos han seguido en esta transmisión a través de Centro Urbano, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de una serie de instancias que han hecho posible este foro Vivienda y Ciudad Mujeres en Acción, SEDATU, CONAVI, Canadevi, ADI, Casa Sara, Derex, Equípate y Construidea. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos podamos reunir y que de esta plática salgan muchas ideas. Tomamos nota todas ya para poder llevar a cabo estas acciones. Muchas gracias y a quienes nos están viendo, en unos minutos continuamos con este foro. Vamos a seguir con el panel Industria Incluyente, los retos, moderado por Aurora García de León. No se desconecten y sigan siendo parte de este foro. Muchas gracias a todas. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, saludos.